Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Única, y hay que cuidarla. La misma que ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario en las últimas 24 horas y ha generado, vaya que ha generado acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy, he seleccionado de todos ellos algo que me... Y perdonen que hable en primera persona, pero yo soy el productor del programa, ¿no? He seleccionado sobre los acontecimientos de hoy un lindo ejemplo de un líder carismático que se ha negado a entrar por el aro en la teoría de los paquetazos neoliberales ante los que han sucumbido muchos. Este ha tenido carácter, ha tenido iniciativa y ha salido a hacer frente en todas las trincheras a la amenaza de la presunta privatización del país. Por ahí venían las cosas. Me refiero a ese extraordinario líder que tiene la Nueva Grecia, Tsipras. El hombre no solo le ha dicho no a los neoliberales, sino que ha sabido captar la voluntad de un pueblo que fue demasiado estafado por los economistas y los políticos. De eso sabemos mucho de América Latina, ¿no? Y se ha puesto a recorrer, y en el trato persona a persona, no solo toda Europa, sino que se ha enfrentado a los poderes económicos y ha buscado apoyo. Y vaya que lo ha conseguido, sobre todo lo importante es que lo ha conseguido con su pueblo, porque él se debe a su electorado. Y este joven puede cambiar la historia de Grecia, de hecho ya le está cambiando, contemporánea, y puede ayudar también a algún efecto dominó en el ámbito europeo. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y el periplo que ha hecho este hombre ha sido importante, ¿no? Ha estado en todos los principales países de la Europa continental. Obviamente aquí estamos en el Elíseo. Me encanta ese sonido característico de los cauchos sobre el pedregullo, allí en la llegada. Miren, bajó toda la escalinata y lo recibió junto al avión. Esto es un gesto de gran cordialidad. Y por supuesto, Tsipras sin corbata. François Hollande le recibe cálidamente. Oportunidad de foto, la prensa siempre está aquí donde está nuestra cámara. Y el primer ministro griego sostiene que la Unión Europea debe cambiar su estructura para garantizar igualdad. La estabilidad de la Unión Europea depende de un cambio radical en su política económica y que su estructura esté basada en la igualdad entre los países miembros. En Francia también expresó que las propuestas que está presentando los líderes europeos son realistas y pueden conducir a un acuerdo viable. ¿Cuánto tiempo hace que no veíamos un jefe de gobierno invitado oficial en el Elíseo dándose el gustazo de andar sin corbata, igual que todos los que le acompañan en su gira? Los otros, ya parte de los diplomáticos en París, no hicieron lo mismo. Vale recordar que la autoridad griega inició una ronda de negociaciones el jueves pasado, primero en Atenas, luego en Bruselas, y ha seguido desde Francia. Tsipras dio una declaración conjunta con el presidente François Hollande. Ambos coincidieron. Tenemos un programa que puede ser realista, que se puede aplicar con nuestros socios europeos, y queremos diálogo. No somos una amenaza para Europa. Y el cambio político en Grecia puede ser una oportunidad más bien para Europa y para la Unión Europea. Europa es nuestra causa común. Todos debemos trabajar en el respeto de las normas europeas, la convivencia europea, pero al mismo tiempo el respeto que todos los países deben trabajar en igualdad de condiciones. Αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενοι την ισοτιμία των κρατών μελών. Luego dijo, tenemos que salir de la crisis y los grandes debates que esta crisis ha creado al mismo tiempo. Por lo tanto, queremos proponer de manera realista condiciones que podrían ser mutuamente aceptables para el problema de la deuda. La deuda tiene que ser viable, debe convertirse en viable. Eso es algo que tenemos que discutir para el propio futuro de Europa, nuestro futuro común, y debemos dejar de encontrarnos en esta crisis que está alimentándose a sí misma. Το ευρωπαϊκό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και να πάρουμε από κοινού αποφάσεις για το κοινό μας μέλλον, προκειμένου να φύγουμε από αυτή την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση. Είμαι βέβαιος ότι... Por su parte,
la solidaridad. Estamos en la misma zona monetaria y por lo tanto tenemos los mismos intereses. Nous avons donc les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Tenemos los mismos objetivos y los mismos deberes. Y luego, el segundo principio es el de la responsabilidad. C'est celui de la responsabilité. Nous sommes Pertenece al conjunto de toda la zona euro. Todos y cada uno, para que esta moneda pueda tener la estabilidad necesaria, sea respetada, y ese es el caso hoy en día. Tsipras quiere que Hollande lidere un giro en la política económica de la Unión Europea. Y el primer ministro griego mostró hoy en París, conciliador, su espíritu al asegurar que sus propuestas realistas permiten un acuerdo viable. Justificó la pertinencia de este giro porque Europa no está en una situación muy lógica desde el punto de vista económico, pero también porque el gobierno que ha formado tras la victoria de su partido, el izquierdista Syriza, ha recibido un mandato claro para que el país vuelva a la cohesión social y el crecimiento. Luego, también se hizo presente en Bruselas, Bélgica, y estaba con la gran bienvenida de la Comisión Europea, ¿no? Tsipras le propuso a su titular, Juncker, desarrollar un plan de reforma, pero el Banco Central Europeo dice que no va a aceptar bonos griegos. El primer ministro griego Alexis Tsipras propuso al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con quien lo veíamos acá posando, desarrollar un acuerdo que sirva de puente entre el final de la prórroga del rescate el próximo día 28 y la presentación de un plan definitivo de reformas. Según las fuentes gubernamentales citadas por la edición digital del diario Avgi, afín al partido Syriza, el objetivo de este acuerdo sería ganar algo de tiempo para que Grecia y sus socios desarrollen conjuntamente un plan de reformas de 4 años, para el periodo 2015, incluyendo este, hasta el 2018 completo. Bueno, Pierre Moscovici, también en Bruselas, decía, las perspectivas para Grecia siguen siendo positivas. Se espera que la economía griega pueda crecer al 2,5% entre 2015 y 3,5% en 2016. Protracted period of uncertainty resulted in a deeper and more lasting effect on confidence and investment. Sin embargo, creemos que el impulso de la recuperación estará en riesgo si por un prolongado periodo de incertidumbre se traduce en un efecto más profundo y duradero en la confianza y la inversión. Y por ello la cifra se basa en continuo esfuerzo de las reformas, lo que no significa, por supuesto, que no hay lugar de maniobra para un gobierno, como siempre. Un gobierno debe tener un margen de maniobra. En ese entorno de incertidumbre que existen riesgos relacionados con el resultado fiscal, hay que ser razonables. El resto, no voy a encontrar en él más ficción política. Como ya he dicho, estamos en un proceso de debate constructivo con el gobierno griego y tendremos que encontrar el equilibrio entre el pleno respeto de la elección democrática del pueblo griego y también el pleno respeto de los compromisos asumidos por el Estado griego con sus acreedores y socios, no solo con la Unión Europea, sino también con otros lugares. A otras preguntas, Pierre Moscovici, el comisario de la Unión Europea para Asuntos Económicos y Financieros, dijo, creo que estamos trabajando en pos del progreso. Todo el mundo, primero, quiere trabajar de una forma constructiva con el nuevo gobierno de Grecia. Y en segundo lugar, todos quieren a Grecia para quedarse en la zona euro. Tiene que quedarse en la zona euro. Pero en tercer lugar, creo que todos los socios europeos de Grecia y los amigos europeos de Grecia quieren tener los compromisos asumidos por este país y que sean respetados. Las reformas, que no voy a juzgar porque los griegos mismos pueden juzgarlos como mejor les parezca, fueron difíciles y los sacrificios eran pesados para el pueblo griego. Pero el crecimiento está ahí, ya lo está demostrando. Creo que todo el mundo, y me refiero a todo el mundo a partir del gobierno griego, no quieren fracturar este crecimiento que ahora está regresando. Eso es decisivo, ya que es a través del crecimiento que luego podremos mejorar la situación presupuestaria y abordar el problema de la deuda y crear empleo y reducir la desigualdad en Grecia. Mientras tanto, manifestaciones. Varoufakis se reúne con Schäuble en Berlín.
Yanis Varoufakis llegaba aquí. El ministro de Finanzas hacía su gira también y comenzaba por la impresionante estructura del viejo Berlín que sigue en pie y que sobrevivió a la Segunda Guerra. Muchas, pero de apoyo, ¿no? La gente decía cambio para Grecia, cambio para Europa, cambio para todos, solidaridad con Grecia y paren las políticas de austeridad. Detenidas. Y eso lo están apoyo que se reúne con Schäuble en Berlín. El ministro de Finanzas de Alemania y Grecia, Schäuble y Varoufakis, reconocieron importantes diferencias sobre su primera reunión en Berlín, pero tendieron la mano uno a otro a seguir el diálogo para resolver los retos. Schäuble no es precisamente un hombre fácil de ser llevado al campo contrario, ¿no? Tuvimos una conversación larga e intensa, explicó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, tras este encuentro que se prolongó casi 3/4 de hora, más de lo previsto, ¿eh? Griechenland gehört zum Euro. No estuvimos de acuerdo en todo, pero eso tampoco habría sido creíble, añadió el alemán, que apeló a una fórmula cordial para expresar las diferencias. Bueno, estuvimos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Aber da ich ja nun einen gelernten Diplomaten auch als Sprecher habe, also soll ich jetzt sagen, we agree to disagree. Europäischen Projektes überzeugen. En nuestra conversación yo también podría no ocultar mi escepticismo de que alguna de las medidas del nuevo gobierno anunció. Pero mi colega me dijo que no se deciden aún, que no necesariamente van en la dirección correcta de acuerdo a nuestro punto de vista. In jedem Fall 90% der Fälle in Griechenland von Korruption ist eine deutsche Firma. We didn't reach an agreement. Yanis Varoufakis dijo, no llegamos a un acuerdo, nunca lo fue en las tarjetas que íbamos a lograrlo, ni siquiera estamos de acuerdo en desacuerdo de donde estoy parado. Desde donde estoy parado nos pusimos de acuerdo para entrar en deliberaciones como socios de una empresa de orientación hacia una solución europea para los problemas europeos. Una solución que se va a imponer en primer lugar en base a los intereses de Europa, pero Europa en el timón. At the helm. Yanis Varoufakis dijo luego. Practically speaking, our proposal is that there should Hablando be en términos a bridging prácticos, program nuestra between propuesta now es que debe haber un programa de transición de aquí a finales de mayo que nos dará el espacio a todos nosotros para llevar a cabo estas deliberaciones y en un corto espacio de tiempo llegar a un acuerdo. Nos gustaría llamar a esto un nuevo contrato entre Europa y Grecia y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Y que de una vez por todas resolver este problema, por lo que no tienen que llenar sus periódicos y sus boletines de televisión con noticias sobre Grecia. Valasopoulos, Mega Channel, efeméride των συναρτών, Griechenland. En suma, Varoufakis sigue en la línea de que quiere un programa puente hasta mayo para después buscar una solución de conjunto. Y Yanis Varoufakis recibió una respuesta. En Washington, el vocero del Fondo Monetario Internacional, Gary Price, salía a este ping-pong desde el otro lado del Atlántico. Como hemos confirmado esta semana, hubo una reunión de presentación con las autoridades. El ministro de Grecia de Finanzas, Yanis Varoufakis, y nuestro jefe del Departamento Europeo, Paul Thompson, se reunieron para conocer y discutir los desafíos que enfrenta Grecia. Cuestiones políticas específicas no fueron discutidas en detalle. Les puedo decir que no ha habido otros contactos de alto nivel en este momento. Eso sí, estamos mirando hacia adelante para oír de las autoridades, de sus propuestas, de sus ideas. No hemos tenido esas discusiones hasta ahora y creo que una vez que seamos capaces de hacer eso, también vamos a ser capaces de ser un poco más específicos. Estaba diciendo generalidades, como quitándole el cuerpo al tema, pero se disculpó elegantemente. Creo que lo que hemos dicho, y voy a repetir porque esta es nuestra posición, hay un marco acordado en su lugar para hacer frente a la deuda de Grecia en el marco del programa. No ha habido ninguna discusión con las autoridades sobre un cambio en este marco. Bla, bla, bla. En suma,
El Fondo Monetario Internacional niega haberse reunido con el gobierno griego. Bueno, ustedes vieron las imágenes. Estamos deseando escuchar las nuevas autoridades, propuestas, ideas, bla, bla, bla. Atenas. El viceprimer ministro, Yanis Dragasakis, llegando a su oficina. Un equipo de funcionarios del Tesoro estadounidense mantuvo conversaciones con funcionarios del gobierno griego. Equipo dirigido por Dalip Singh, subsecretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos para Europa y Eurasia, y se reunió con el viceprimer ministro griego, como acabamos de decir, y también incluyó, por supuesto, al embajador estadounidense en Grecia, David Pearce. Es el hombre que todos los días está haciendo presiones, ¿no? Camionetas blindadísimas, ¿no? Estados Unidos seguirá trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de Grecia y bla, bla, bla. Retorno a Atenas. Alexis Tsipras volvía y declaraba, la verdad que recorrió todo lo más importante de Europa Occidental al galope, ¿no? Se bajaba de un avión para subir a otro. La prensa expectante, y aparecieron los resultados. Había que informar de esto porque se ha jugado su capital político en esta gira europea y realmente ha causado muy buenas impresiones. Ahora, lo concreto es lo que hay que convencer al pueblo griego para también quedar convencidos de que no se ha perdido este viaje. En suma, Alexis Tsipras se mantuvo en el plano de la expectación hasta que al final vino a decirles lo que había pasado. Todo su equipo, como ven, sin corbata. Aplaudido su retorno, Tsipras promete acabar de una vez por todas con la austeridad y dice que Grecia no aceptará órdenes de nadie. Y se ha comprometido una vez por todas a poner fin a las políticas de austeridad de la Unión Europea y negociar con firmeza un nuevo acuerdo para su país. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της φωνή. Η ελληνική δημοκρατία. La democracia griega no va a tomar órdenes y ciertamente no las va a aceptar a través de correos electrónicos. Grecia tiene una posición clara. Grecia tiene su propia voz. Grecia tiene su propia fuerza de negociación. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της φωνή. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της διαπραγματευτική ισχύ. Y luego dijo, si hay algo que nos enorgullece es que la dignidad ha regresado y la democracia ha vuelto al país donde nació. Η αξιοπρέπεια, επέστρεψε η δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε. Si hay algo de lo que nos sentimos orgullosos es que inseguridad ya no domina, incertidumbre tampoco. Lo que domina es la certeza de que el nuevo gobierno, por primera vez en años, llevará a cabo duras negociaciones y que pondrá punto final a la troika y a sus políticas nefastas. Και θα βάλει ένα οριστικό τέλος στην τρόικα και τις πολιτικές της. Por supuesto, arrancó aplausos. Luego dijo, después de una semana en el gobierno y la nueva forma de gobernar que hemos logrado cambiar la agenda de las discusiones en Europa, hemos conseguido que Grecia y las propuestas del gobierno sean un tema de discusión en el resto del mundo. Καταφέραμε να γίνει η Ελλάδα και οι προτάσεις της κυβέρνησης. Es nuestra obligación y el deber no permitir que nuestros ciudadanos sean engañados una vez más. Somos un país soberano, tenemos una democracia, tenemos un programa y un acuerdo con nuestro pueblo y tenemos que honrar ese acuerdo. Είμαστε κυρίαρχη χώρα, έχουμε δημοκρατία, έχουμε πρόγραμμα και συμφωνία με το λαό μας. Αυτή τη συμφωνία θα την τιμήσουμε. Luego dijo, Grecia ya no es el socio patético que escuchaba lecciones y hacía sus deberes. Grecia tiene ahora su propia voz. Grecia tiene ahora sus propias propuestas.
Hemos presentado estas propuestas debidamente documentadas y con credibilidad a nuestros socios. Y también estamos a la espera de las propuestas de nuestros socios. Estamos a la espera con gran interés de las propuestas de Alemania también. Por desgracia, hasta hoy no hemos oído nada concreto. Προτάσεις και από τους εταίρους. Περιμένουμε ακόμα με μεγάλο ενδιαφέρον και τις προτάσεις της Γερμανίας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Tiro por elevación a Alemania. Y luego dijo, la austeridad no es una norma de la Unión Europea, es un principio fundamental de la Unión Europea. Δεν αποτελεί η ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εξωπραγματικά... Garantizamos que los sacrificios que el pueblo griego hizo todos estos años sin resultado terminarán. Pero al mismo tiempo vamos a garantizar la trayectoria europea del país. Al mismo tiempo garantizaremos que hacemos demandas razonables y garantizamos los depósitos de los ciudadanos griegos en los bancos griegos que están completamente protegidos. Ταυτόχρονα εγγυόμαστε τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών στις τράπεζες τις ελληνικές που είναι απολύτως εξασφαλισμένες. La gran frase del día fue, y le tocó el orgullo a todos, Grecia no aceptará más órdenes, y mucho menos órdenes recibidas por correo electrónico, por email. Vengan aquí y dialoguen. Bueno, el primer ministro griego, Antonis Samaras, también tenía que decir lo suyo hoy, y el bando diferente a veces en las formas de decir las cosas, pero siempre dentro del viejo y clásico principio helénico de las grandes asambleas y las grandes actuaciones para el debate. Θα χάσει η χώρα, δεν θα χάσει μόνο η κυβέρνηση. Γιατί αν θέλεις να συγκρουστείς με κάποιους, φρόντισε τουλάχιστον να μην τους έχεις ανάγκη. Όταν αυξάνεις τα ελλείμματα, δηλαδή την εξάρτησή σου από τους δανειστές, και ύστερα πας να συγκρουστείς μαζί τους, τότε προκαλείς... Si Syriza crea un conflicto entre el país y sus socios, el país perderá. No es el gobierno el que va a perder, pero el país. Si quieren entrar en conflicto con alguien, asegúrense de que usted no tiene necesidad de ellos. A medida que aumenta la deuda, lo hace también su dependencia de los acreedores. Y Stavros Theodorakis decía, la decisión tomada por el Banco Central Europeo básicamente pone en peligro la liquidez. Así que, por tanto, hay que dar una gran batalla en el Eurogrupo para cambiar el juego y creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Ha llegado el momento para que el gobierno abandone sus posiciones extremas y reconozcan la realidad. Si se hace eso, entonces estamos detrás de ellos. Si reconocen la realidad. ¿Cómo se ve? Todo un debate entre aquellos que quieren la independencia y otros que quieren seguir por la Romana Vieja. Andreas Loverdos dice, todos tenemos que ejercer el autocontrol y la esperanza para el éxito, todos somos griegos aquí. No hay duda que aquí hay, sin embargo, desde el principio fue evidente que las negociaciones serían genuinas. De las cosas que se escucharon en el extranjero y en algún momento alrededor de una mesa, estas negociaciones comenzarían así. Después de ayer, que ha quedado en claro, ahora está claro cómo las cosas las quiere Syriza, que está diciendo durante los últimos 5 años que todos se han equivocado. Y Notis Mitarakis decía, la oposición va a ser de apoyo de iniciativas que sean buenas para el país. Esperamos que vayan a llegar rápidamente a una conclusión satisfactoria sin poner en peligro los éxitos que este país ha logrado a través de enormes sacrificios. ¿Cómo se ve? Samaras considera preocupante la decisión del Banco Central Europeo de rechazar los bonos griegos. No hay mucho margen de maniobra, pero quiere cambiar las cosas y tiene la voluntad política. Los demás han perdido la iniciativa frente a él. Y en París, el presidente François Hollande decía, la austeridad que se le ha impuesto a Grecia dio como resultado el rechazo de los griegos, pero no fue un rechazo del euro, ni un rechazo del papel de Europa. Francia desea encontrar una solución para combatir y que haya un trato con respecto al voto de los griegos y también respeto de las normas y los compromisos europeos. Es sobre esas bases en la que hoy estoy trabajando con mis socios europeos. C'est sur ces bases-là que je travaille avec nos partenaires européens. Et politiquement opportun de moderniser ces Te respondió. Vous avez sans doute appris que la Banque Centrale Européenne avait pris une décision
Ciertamente ustedes han oído que el Banco Central Europeo ha tomado una decisión de última hora ayer, una decisión que tendrá consecuencias. Se pone la responsabilidad en los estados, en los gobiernos, y que es totalmente legítimo, corresponde a los estados y gobiernos, para lo que llamamos Eurogrupo, tomar sus decisiones. Y también le dice al gobierno griego que debe anunciar un marco para las reformas. Y luego se lanzó con el tema de los bonos griegos, ¿no? Los bonos griegos. El presidente François Hollande consideró legítima la decisión del Banco Central Europeo de dejar de aceptar los bonos griegos como garantías en sus operaciones de refinanciamiento. Bueno, una jugada arriesgada, bueno, no tenía mucho margen, ¿no? No tenía otra. De Tsipras recorrió media Europa, planteó sus posiciones, defendió los intereses de Europa. Al fin y al cabo, países como Francia tendrán que aceptar la realidad, porque este gobierno de Grecia y esta votación del pueblo griego, que está representada por este gobierno, está hasta aquí de paquetazos neoliberales. Están de vuelta de eso, están pagando las consecuencias, tapando los agujeros, tratando de que el agua no pase del nivel crítico, pero le han dicho no a la herencia maldita neoliberal. ¿Cómo se va a entender eso del resto de Europa? Está por verse, pero sí. Y puede ayudar también algún efecto dominó en el ámbito europeo. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y el periplo que ha hecho este hombre ha sido importante, ¿no? Ha estado en todos los principales países de la Europa continental. Obviamente aquí estamos en el Elíseo. Me encanta ese sonido característico de los cauchos sobre el pedregullo, allí en la llegada. Miren, bajó toda la escalinata y lo recibió junto al avión. Esto es un gesto de gran cordialidad. Y por supuesto, Tsipras sin corbata. François Hollande le recibe cálidamente. Oportunidad de foto, la prensa siempre está aquí donde está nuestra cámara. Y el primer ministro griego sostiene que la Unión Europea ha tenido carácter, ha tenido iniciativa y ha salido a hacer frente en todas las trincheras a la amenaza de la presunta privatización del país. Por ahí venían las cosas. Me refiero a ese extraordinario líder que tiene la nueva Grecia, Tsipras. El hombre no solo le ha dicho no a los neoliberales, sino que ha sabido captar la voluntad de un pueblo que fue demasiado estafado por los economistas y los políticos. De eso sabemos mucho en América Latina, ¿no? Y se ha puesto a recorrer, y en el trato persona a persona, no solo toda Europa, sino que se ha enfrentado a los poderes económicos y ha buscado apoyo. Y vaya que lo ha conseguido. Sobre todo lo importante es que lo ha conseguido con su pueblo, porque él se debe a su electorado. Y este joven puede cambiar la historia de Grecia, de hecho ya le está cambiando, contemporánea. Debe cambiar su estructura para garantizar igualdad. La estabilidad de la Unión Europea depende de un cambio radical en su política económica y que su estructura esté basada en la igualdad entre los países miembros. En Francia también expresó que las propuestas que está presentando los líderes europeos son realistas y pueden conducir a un acuerdo viable. ¿Cuánto tiempo hace que no veíamos un jefe de gobierno invitado oficial en el Elíseo dándose el gustazo de andar sin corbata, igual que todos los que le acompañan en su gira? Los otros, ya parte de los diplomáticos en París, no hicieron lo mismo. Vale recordar que la autoridad griega inició una ronda de negociaciones el jueves pasado, primero en Atenas, luego en Bruselas, y ha seguido desde Francia. Tsipras dio una declaración conjunta con el presidente François Hollande. Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Única, y hay que cuidarla. La misma que ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario en las últimas 24 horas y ha generado, vaya que ha generado acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy, he seleccionado de todos ellos algo que me, y perdonen que hable en primera persona, pero soy el productor del programa, ¿no? He seleccionado sobre los acontecimientos de hoy un lindo ejemplo de un líder carismático que se ha negado a entrar por el aro
en la teoría de los paquetazos neoliberales, ante los que han sucumbido muchos. Ambos coincidieron. Συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο, στη βάση του οποίου διαβουλευόμαστε. Tenemos un programa que puede ser realista, que se puede aplicar con nuestros socios europeos y queremos diálogo. No somos una amenaza para Europa. Y el cambio político en Grecia puede ser una oportunidad más bien para Europa y para la Unión Europea. Europa es nuestra causa común. Todos debemos trabajar en el respeto de las normas europeas, la convivencia europea, pero al mismo tiempo el respeto que todos los países deben trabajar en igualdad de condiciones. Αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενοι την ισοτιμία των κρατών μελών. Luego dijo, tenemos que salir de la crisis y los grandes debates que esta crisis ha creado al mismo tiempo. Por lo tanto, queremos proponer de manera realista